the burning fire stay, 'cause then the flame. La del final es Laura. Es que sí, ha grabado. Y esta es la primera jota, y esta es la primera jota la que le estoy cantando. Me la dedico a ustedes, los que me están escuchando, los que me están escuchando, y esta es la primera, y vale. ¿Cómo se llama? Pero cargaste lo que tenía mi abuela, ¿eh? Es que estoy por esta zona, por favor, que cayó un rato. Y daré la despedida, y daré
toda la semana. Claro, no me parece raro. A ver, así ya se te ve, mañana cuando hemos visto la luz. Digamos 15. Solo como tranquilos, 15 será
grup de danses del Peiró, que com sempre comencen les festes del nostre poble, i a Nati especialment, i també a la Unió Musical de la Pobla Tornesa, que ahir ens van deleitar en un concert per a començar les festes i avui ens acompanyen també en el pregó. Especialment a Alicia Almagro, presidenta de l'associació, i a Dionís Tena, director de la banda. També vull anomenar a Esther Mor, que sabeu que participa en els dos grups i ahir, davant de tots els poblatins, va fer una actuació, jo crec que estel·lar per al sentir de la majoria dels que estàvem allí. Sense més preàmbuls de lo que us he dit, l'Ajuntament de la Pobla Tornesa i en nom de tots els veïns hem volgut fer avui en el pregó d'inici de les festes un guinyo a una situació, sabeu que molt dolorosa, i encara que nosaltres comencem en les nostres festes, volem que se tingui un poc el sentiment de solidaritat en tota aquella gent que està patint en aquests moments. Per això hem convidat a una xica que és veïna del nostre poble, alguns de vosaltres la coneixeu, altres no, li diuen l'Anna, és poblatina des del 2012, o sigui que ja fa 10 anys que està entre nosaltres. Els seus fills, el seu company estan així en el nostre poble, els seus fills van a l'escola del nostre poble. Moltes gràcies, l'Anna, per haver volgut pujar aquí dalt. Teníem previst que ens acompanyara un xic ucranià en ella, però no ha pogut ser a última hora per raons estrictament familiars. I sense més preàmbuls, dice la paraula a l'Anna. Buenas tardes a todos. Cuando el señor alcalde pensó que podría dirigirme a todos ustedes por mi condición de ciudadana rusa, pensé compartir este honor con nuestro amigo Alexander, que es ucraniano y su mujer es rusa y es un matrimonio mixto. Y ellos son los que han organizado y siguen enviando la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano. Por sus circunstancias personales hoy no han podido venir aquí, pero quiero hablaros de su parte y de la mía y quiero enviaros un mensaje especial. Durante la campaña de recogida de alimentos y materiales para el pueblo ucraniano nos unimos muchas personas, rusos, ucranianos, españoles y muchas otras más nacionalidades. Y con eso quiero demostraros que las personas estamos por encima de nuestros orígenes y de nuestros países. Que la amistad puede y debe superar las desavenencias y la falta de entendimiento y los odios. Que somos personas de diferentes nacionalidades, como Alexander y su familia, como mi marido y yo, y como muchas más personas aquí presentes, que hemos elegido ese camino de amistad. Por eso agradecemos a todos ustedes, a la Pobla Tornesa, por acompañarnos y demostrar vuestra generosidad en la campaña de recogida de alimentos y materiales para el pueblo ucraniano. Deseamos de todo el corazón y lo compartimos con ustedes, que se resuelva esa situación y que podamos recuperar las relaciones de hermandad y construir un futuro mejor juntos, todos juntos y unidos. Y sobre todo, nos gustaría desear a todos ustedes unos días de descanso, de amistad, de fiesta, agradeciendo la hospitalidad de la que hace gala la Pobla Tornesa. Buenas fiestas de agosto a todos y visca la Pobla Tornesa. Regar una làmina que ens ha fet Amat Bellés per a... Muchas gracias.